Buenos días a las amigas y amigos de los medios de información. Convocamos a esta conferencia de prensa para dar información sobre la posición del PRD, las negociaciones del grupo parlamentario del PRD en el tema de telecomunicaciones. Primero, empezaré diciendo que ustedes testimoniaron el momento en el que se impidió que se impusiera un proyecto de dictamen que aun cuando había sido construido de manera unilateral, era un acuerdo del gobierno federal y de los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Acción Nacional. Para no relatar de que fue una iniciativa, la de Telecom del gobierno, presentada el 24 de marzo y que después hubo un vacío, en esa fecha la firmeza y la contundencia del grupo parlamentario del PRD, no se olvide, impidió que se impusiera un proyecto de dictamen, un documento que contenía un acuerdo entre el gobierno, el PRI y el PAN. ¿Lo recuerdan, verdad? Después de ello, las condiciones políticas generales de esta discusión en esta materia, afortunadamente nos llevaron al aplazamiento de su discusión. Terminó el periodo ordinario, se abrió el receso, pero quedó la mención que se desahogaría, recuérdenlo, en la primera quincena de junio. Nosotros no nos fuimos de vacaciones, nosotros nos quedamos en la construcción, en el debate, en el análisis y en la negociación de la reforma política. Fuimos los impulsores de que la reforma política saliera. Fuimos, no a cambio de nada, porque nosotros, para las dos reformas pendientes, hemos mantenido una posición en contra, tanto de la de telecomunicaciones como desde luego la energética, en contra. Pero tuvimos acercamientos y los di a conocer. ¿O qué se les olvida? Que lo di a conocer hace 2 semanas, que había acercamientos entre el gobierno federal y legisladores del PRI y del PRD. Lo dimos a conocer. No hay ningún ocultamiento de esos acercamientos. No lo hay. Fueron dicho por nosotros. Y respecto de ello, se formó un grupo de negociación. No la negociación del coordinador, no la negociación de puntos de los senadores y senadoras, sino la negociación de puntos, óigalo bien, del grupo parlamentario, de ese documento que dimos a llamar 6 razones para votar en contra de la reforma en telecomunicaciones. Y también, además de ello, asumimos los planteamientos que hicieron organizaciones civiles, como la MEDI, los compañeros de organizaciones que tienen que ver con el tema de Internet, las asociaciones y voces en el caso de discapacitados, las feministas para la propuesta de equidad en el género en el asunto de telecomunicaciones. Y nos basamos en los ingredientes legislativos que estaban presentes ya en la Cámara. ¿Cuáles? La iniciativa que firmaron senadores
del PRD, senadoras del PRD y de otros grupos parlamentarios, que fue construida por la MEDI. La iniciativa que presentó una senadora del PRD, Iris Vianey, la iniciativa que presentaron otros senadores de otros grupos parlamentarios y desde luego la iniciativa que presentó el gobierno federal. Todos esos ingredientes legislativos fueron materia de nuestro debate con el gobierno y con legisladores del PRI. Hoy tenemos avances y tenemos pendientes. ¿Quién dijo, a quién se le ocurrió que había un proyecto de dictamen que nosotros o yo había entregado al PAN para ser aprobado? Lo que tenemos son avances y pendientes. Avances y pendientes. Y no estamos, como lo dijo de manera muy oportuna, no, me habló la oportunidad de Alejandro Encinas, aquí no se catafixia nada. Aquí cada tema tiene un valor, una profundidad y un trato independiente. Quienes canjean cosas son otros. Pues ayer por la noche hubo un anuncio de catafixia, ¿verdad? Cuando se sientan ellos no solamente acuerdan, sino negocian. No negocian, pueden hacer hasta negocios. Así es que nosotros transparentes en esta construcción, y lo voy a resumir de esta forma: estamos desmontando el acuerdo que había entre el gobierno, el PRI y el PAN. Nuestras negociaciones tienen ese propósito que estaba contenido en el dictamen que se pretendía imponer en el momento que el PRD, nadie más, el PRD y sus senadoras y sus senadores con la firmeza, pudo impedir que se impusiera ese dictamen. Ahí empezó la historia para cambiar la iniciativa del gobierno y cambiar esa propuesta de ley reglamentaria en telecomunicaciones que no se ajustaba a la constitucionalidad. Hoy ha habido avances que restituyen la constitucionalidad de esa iniciativa y que se avanza en temas. ¿Quién ha sido la cabeza de la negociación? El senador Zoé Robledo. Y él hará los comentarios, dará la información de cuáles son esos avances y cuáles son esos pendientes. Termino diciendo, el PRD no se va a esmerar en que se desahogue Telecom antes del Mundial ni durante el Mundial. Podrá desahogarse o deberá desahogarse cuando esté completa nuestra negociación. Y el sentido de nuestro voto no está comprometido a favor. Todos tenemos derecho de opinar sobre todo lo que se hace en el Senado, pero sobre todo tenemos derecho de opinar sobre el trabajo de nuestro grupo parlamentario. Hay que opinar sobre los demás, pero hay que opinar sobre los acuerdos del grupo parlamentario del cual formamos parte. Ahí hay que opinar y hay que apoyar la posición nacionalista frente al asunto de la reforma energética. Hay que apoyarlo, no hay que quedarse callados y pasar como pensamiento de izquierda cuando se forma parte de un grupo parlamentario, de un partido de derecha. Entonces, el senador Zoé Robledo será quien dé la información de lo que hemos dado a llamar avances y pendientes. Gracias. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a todos los amigos de los medios de comunicación, a los compañeros senadores. Efectivamente, como ya lo ha comentado el coordinador, el senador Miguel Barbosa Huerta, los senadores del PRD entendemos la construcción de acuerdos justamente como un mecanismo para defender causas y no para hacer negocios. Y tampoco aplicamos este trueque legislativo
como una práctica en la que se condicionan e intercambian temas que no tienen relación entre sí. Déjenme comentarles sobre este proceso para entrar a los 10 puntos o los 10 primeros pasos, y destaco la palabra primeros pasos en este diálogo parlamentario que se ha basado, como ya lo ha dicho el coordinador, de las iniciativas signadas por el Grupo Parlamentario del PRD y entregadas a la Comisión de Comunicaciones, la iniciativa que firmamos 18 senadores avalada por la AMEDI y la iniciativa del Ejecutivo, así como otras iniciativas como la de la senadora Iris Vianey. Y en ese proceso hemos ido recogiendo las preocupaciones, causas y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, de activistas, de expertos y de académicos, y por eso a ellos nuestro reconocimiento y nuestra intención de seguir caminando juntos, porque hemos hecho suyas nuestras causas y hemos acudido con ellas a este diálogo. Es obvio que ese diálogo son encuentros para avanzar, pero el proceso legislativo se hará en las comisiones y en el Pleno, en el Senado de la República. Hoy, por eso, en este acto de transparencia, hacemos un alto en el camino para informar dónde estamos en esta construcción, cuáles son los pasos que hemos dado y diseñar cuáles son los pendientes hacia dónde queremos caminar. Es un recuento de un proceso que no ha finalizado, no es un camino que haya llegado a su fin y seguimos avanzando. ¿Cuáles son estos 10 primeros pasos? El primero tiene que ver con reglas de competencia apegadas a la Constitución. En el tema de preponderancia, la iniciativa, como lo saben, modificaba el concepto de preponderancia aprobado en la reforma constitucional porque diferenciaba dos criterios de preponderancia, unos para el sector telecomunicaciones y otro para el sector de radiodifusión. Hoy regresamos letra por letra a la definición de preponderancia de la Constitución. Ambos sectores tendrán los mismos criterios de preponderancia. 2. Interconexión. La iniciativa no establecía ningún plazo al instituto para resolver los conflictos de interconexión entre las empresas de telecomunicaciones, lo cual abría la puerta para mantener los asuntos sin solución y en litigio permanente, favoreciendo al preponderante. Ahora se establece un plazo de 90 días para evitar la evasión de responsabilidades y garantizar que todo asunto ingresado al instituto sea atendido en tiempo. Nuevos competidores y operadores virtuales. La iniciativa señalaba que las comercializadoras podían adquirir capacidad solo de una red pública de telecomunicaciones. Hoy podrán adquirir capacidad de una o de varias redes públicas de telecomunicaciones, y esto no es un cambio menor, ya que beneficiará la capacidad de la adquisición de las comercializadoras y les permitirá ofrecer mejores paquetes y mejores servicios a los usuarios finales. El segundo paso tiene que ver con el fortalecimiento del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. La iniciativa, como todos lo saben, disminuyó las facultades que por mandato constitucional le pertenecían al instituto. Ahora se reivindican las facultades del instituto y se apegan al texto constitucional. Por ello, será capacidad y competencia del instituto vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad y las obligaciones de los concesionarios sobre derechos de las audiencias, supervisar que la programación y publicidad destinada al público infantil cumpla con la ley y ordenar como medida precautoria. Es decir, tendrá el instituto la capacidad de ordenar como medida precautoria la suspensión de la programación que no cumpla con los lineamientos que emitan las Secretarías de Gobernación y de Salud en el ámbito de sus competencias. A la Secretaría de Gobernación se le restringe solamente a regular, vigilar y sancionar el cumplimiento sobre los siguientes temas: tiempos de Estado, boletines oficiales, encadenamientos nacionales, concursos y sorteos y transmisiones del himno nacional. A la Secretaría de Salud se le limita solamente a sus temas específicos y se elimina la facultad que le permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir recomendaciones al programa de trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy solamente podrá emitir una opinión no vinculante. 3. Derecho de las audiencias.
Hay una ampliación en el derecho de las audiencias. La iniciativa únicamente establecía un catálogo mínimo de los derechos de las audiencias y se pretendía la autorregulación de los medios sin mecanismos para que los defensores de las audiencias atendieran las quejas. Tampoco se establecían sanciones. Hoy se están ampliando los derechos de las audiencias y se está estableciendo que la obligación de la autorregulación será en apego a códigos de ética que sigan lineamientos expedidos por el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y además se establecen sanciones para aquellos defensores de las audiencias que no cumplan con sus obligaciones legales y las derivadas de los lineamientos mencionados. 4, derecho de los usuarios. Se están estableciendo nuevos derechos de los usuarios. La iniciativa únicamente reconocía como derechos de los usuarios los que ya estaban establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y en la Profeco como único supervisor y sancionador. Ahora se establece un catálogo de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, como lo son protección de los datos personales, portabilidad del número telefónico, bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos imputables al concesionario o autorizado. El instituto va a poder determinar la calidad y las condiciones que deben de cumplir los servicios que provean los concesionarios y también la competencia de la supervisión. Y se establece la obligación entre el Instituto y la Profeco para que se den vista mutuamente de violaciones sistemáticas y recurrentes para que realicen acciones de protección o restitución de los derechos de los usuarios. 5. Accesibilidad para personas con discapacidad. La iniciativa omitía por completo plantear derechos y mecanismos de accesibilidad a la radiodifusión y a las telecomunicaciones para personas con discapacidad. Ahora se están creando 2 nuevos capítulos en esta ley. Uno es sobre derechos de audiencias con discapacidad, el otro un capítulo de derechos de usuarios con discapacidad. En el tema de audiencias, los canales de televisión deberán de contar con servicios de subtítulos, doblaje o lengua de señas mexicanas en algún segmento de al menos uno de sus programas noticiosos. Y en el tema de usuarios, los concesionarios de telecomunicaciones tendrán que contar con equipos terminales especiales para usuarios con discapacidad. 6. Concesiones de uso social e indígena. En la iniciativa no se establecía una regulación específica para las concesiones de uso social comunitario y de uso social indígena. Ahora se establecen reglas específicas para cada tipo de concesión, distinguiendo sus diferencias y además se están estableciendo mecanismos para el asesoramiento técnico. Además, los medios de instituciones de educación superior públicos están establecidos como medios dentro de las concesiones para medios públicos. En el mismo tema, en el asunto de la reserva del espectro, la iniciativa no garantizaba la inclusión de los medios sociales en el espectro. Hasta ahora se ha logrado establecer la obligación para que el IFT reserve un porcentaje determinado del espectro. Nosotros seguimos en la insistencia de nuestra iniciativa original del 20% del espectro radioeléctrico. En el tema de financiamiento, la iniciativa no garantizaba mecanismos de financiamiento eficaces para los medios sociales y ahora se siguen buscando mecanismos para la autofinanciamiento de estos medios sociales, como lo son donativos autorizados que puedan ser deducibles de impuestos, cuotas de los miembros de los medios, venta de servicios y un porcentaje de la propaganda gubernamental. Es un tema que aún sigue abierto y sigue en discusión. En el punto número 7 de colaboración con la justicia, en el asunto de bloqueo de señales, la iniciativa en su capítulo de la colaboración con la justicia vulneraba el derecho a la privacidad de la ciudadanía al permitir bloqueo de señales. Se está eliminando por completo la facultad de la autoridad de bloquear, de inhibir o de anular las señales de telecomunicaciones en eventos o lugares críticos, así como la obligación de concesionarios de cooperar con el instituto y las autoridades competentes ha quedado eliminada. Además, se estableció que sean únicamente servidores públicos autorizados las facultades para solicitar algún tipo de información. Y sobre el tema de geolocalización,
como lo saben, se establecían obligaciones a los concesionarios para implementar mecanismos de localización geográfica en tiempo real y sanciones penales por el incumplimiento de estas obligaciones. Actualmente se establece únicamente como una medida de colaboración, sin obligar a los concesionarios a establecer nuevos mecanismos que sustituyan labores propias de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia. Un tema que también tiene un punto pendiente que ahora mencionaremos. Octavo, neutralidad de la red, el tema de la privatización de la censura. La iniciativa colocaba a las prestadoras de servicios de Internet en condición de aplicar censura previa en contenidos al obligarlas a bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones y servicios. Se eliminó por completo la responsabilidad de intermediarios y de esta manera la censura previa. Y en el tema de bloqueo de contenidos, la iniciativa violaba el derecho de la libertad de expresión al establecer la posibilidad de que las autoridades pudieran ordenar el bloqueo de contenidos, servicios o aplicaciones en Internet. Ahora se eliminó por completo la facultad de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido, solamente se mantiene el derecho de los usuarios a solicitar un bloqueo específico, pero ya no como una facultad del gobierno. En el tema 9 del sistema público de radiodifusión, la iniciativa concebía de manera equivocada al sistema público de radiodifusión como un ente del gobierno y no como un ente del Estado mexicano. Se llamaba Sistema Público de Radiodifusión de México. Además, estaba sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Ahora se llamará Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y no es una modificación solamente de su nombre, sino de la dimensión del sistema. Este pertenece al Estado mexicano, no al gobierno, para que garantice su autonomía editorial. Deja de estar sectorizado a la Secretaría de Gobernación y en su Junta de Gobierno habrá 7 miembros, 3 del gobierno, 3 del Consejo Ciudadano y a su presidente será propuesto por el Ejecutivo Federal y nombrado por el Senado de la República. Y finalmente el punto número 10, que tiene que ver con programación y producción nacional independiente. La iniciativa obligaba a fomentar la producción nacional independiente, pero en la reforma constitucional, pero en la iniciativa se definía este concepto sin garantizar la independencia y la autonomía de los productores de los concesionarios, y esto desvirtuaba cualquier mecanismo de fomento. Ahora se está modificando la definición y se agregó una nueva en la cual el productor nacional independiente no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando. También en esto tenemos todavía temas en los que tenemos que avanzar. Sin duda, en cada uno de los asuntos de estos 10 pasos que se han dado, hay pendientes que hemos ido recogiendo de las propias iniciativas y de comentarios que nos han hecho las organizaciones de la sociedad civil y los expertos. Seguimos pendientes con determinación de contraprestaciones en bienes del dominio público, en derechos para la asignación del espectro radioeléctrico, en regulación tarifaria de empresas preponderantes y dominantes, en propiedad cruzada de medios, en responsabilidad del Estado de ampliar la cobertura de telecomunicaciones en zonas del país no rentables para los concesionarios a partir de la red de telecom y la comunicación vía satelital. Seguimos insistiendo sobre un modelo de autorregulación que tenga mucho mayores facultades y el modelo del ombudsman. Seguimos insistiendo en encontrar un mecanismo que se acerque más a su autonomía. En el derecho de los usuarios seguimos insistiendo en que la Profeco no sea la única quien pueda sancionar las fallas a los derechos de los usuarios y que sea nuevamente el instituto. En accesibilidad a personas con discapacidad estamos solicitando la incorporación del concepto de diseño universal. En el tema de concesiones de derecho social indígena, mejores mecanismos de autofinanciamiento y de asignación del espectro de un número mucho mayor de estaciones. Y en colaboración con la justicia, sin duda uno de los pendientes sigue siendo que los requerimientos de información que haga la autoridad a los concesionarios estén delimitados en un catálogo específico de delitos como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro y extorsión.
Asimismo, en producción nacional independiente tenemos que buscar medidas mejores para promover la producción nacional, cuotas de pantalla y el Fondo Nacional para la Producción Nacional Independiente. Estos pendientes, por supuesto, que no son exclusivos ni son excluyentes de otros que hemos seguido recogiendo de estos diálogos. Son los 10 primeros pasos de un camino que seguramente tendrá muchos más. Muchas gracias. Adelante, si hubiera preguntas. El señor Víctor Mayén, de Rumbo de México. Buenos días, senador. Hola. Para precisar, entonces, ya no vamos a tener periodo extraordinario la próxima semana, como usted lo había cantado en días previos, para aprobar estas leyes secundarias de telecomunicaciones. 2, ¿cuál es la confianza que tiene su partido de que el gobierno federal y el PRI van a honrar estos acuerdos que están negociando en la mesa? Y 3, para el senador Zoé Robledo, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones se le va a dar la potestad, la atribución o la facultad de que sea la que regule los contenidos y no la Secretaría de Gobernación, como está establecido en la norma del Ejecutivo. Habrá periodo extraordinario si antes hay dictamen, es obvio. Y entonces la hoja de ruta que yo mencioné en un comunicado de domingo a lunes pasado tiene que ver con la forma de ajustar a la primera quincena de junio. Es la única forma que se diera en esos términos. Pero solamente habrá periodo extraordinario en este tema si antes hay dictamen, y las comisiones de dictamen perfectamente claras tendrán que convocar a la misma. Nosotros vamos a determinar el sentido de nuestro voto a partir de concluir esta negociación en los términos de los avances y pendientes que hemos mencionado. Así es que de manera muy clara, ¿de acuerdo? Nuestra propuesta es que concluyamos nuestra negociación, que las comisiones de dictamen tengan el dictamen correspondiente para ser convocado en los términos que ustedes conocen, se desahogan estos asuntos legislativos. ¿Cuándo terminaría esa negociación con el gobierno? Nosotros estamos sentados hablando con ellos permanentemente. Nosotros sí creemos que las cosas en política se deben de cumplir. Si el coordinador o cada uno de las senadoras y senadores del PRD hablan, lo cumplimos. Y así lo hemos acreditado en cada momento de estos 2 años, de esta enorme experiencia que ha sido ser integrante de este Senado de la República. Estas normas tendrían que discutirse después del Mundial de Fútbol. ¿Es así? ¿La de Telecom? A ver, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que para haber periodo extraordinario la siguiente semana, primero tiene que haber dictamen. Lo que nosotros hemos, y si no hay dictamen, será cuando sea, cuando lo determinen los acuerdos de los órganos del Senado. Desde luego que una discusión dentro del Mundial la hemos rechazado porque tenemos a un pueblo distraído, y nuestra propuesta ha sido específicamente en el caso energético, y ahí va avanzando, ahí va avanzando, está creciendo la opinión pública para que así sea. Muchos lo tomaron con seriedad porque es una propuesta seria, y recibimos opiniones favorables de algunos legisladores, no de todos, y de los que dicen que por qué ahora decimos que Telecom sí. No, nadie ha dicho que Telecom sí en el Mundial. Lo que había era una mención de que Telecom se desahogaba en la primera quincena, y la única forma de que hubiera sido esa primera quincena es que fuera así como se mencionó. Pero ya lo dije, no vamos a ser promotores nosotros de que se lleve a cabo ese periodo extraordinario, sino hasta que concluya nuestra negociación y las comisiones de dictamen hagan lo propio, pero nunca catafixiando, nunca poniendo condiciones de una por otra. A nosotros no nos han escuchado en ese lenguaje ni en esos términos. Le fraseo la pregunta de otra manera. La última respuesta. ¿Su negociación va a concluir después del Mundial de Fútbol? Nuestra negociación va a concluir en el momento que concluya. Claudia Guerrero, de Grupo Reforma, señor. Sí. Solamente para comentar, efectivamente,
Gobernación no se queda ninguna competencia en materia de contenidos por completo, se eliminó esa parte por completo. Y aprovecho para comentar que otro de los grandes pendientes sigue siendo el tema de género, en donde estamos trabajando en una propuesta muy específica para incorporar los conceptos de igualdad en varias partes de la ley donde estaba por completo ausente. Claudia Guerrero, de Grupo Reforma. Gracias, senadores. Para consultarles, si pueden abundar en su opinión sobre la catafixia de ayer, o más bien el condicionamiento que pone Acción Nacional para que no se apruebe la reforma energética, sino hasta que todas las legislaturas de los estados avalen o adecúen su legislación a la reforma electoral. Esa sería la primera. Del PAN. Y Sí. aprovechando la presencia de ustedes también y hablando de controles del gobierno, quería pedirle su opinión sobre esta decisión del SAT de instrumentar una especie de rastreo de los contribuyentes hasta sus domicilios, tomar fotografías de sus casas, enviar un mensaje de geolocalización, pues como parte de esta estrategia Terrorismo fiscal. Ok, ¿Ya? gracias. Alejandro. Bueno, hay que señalar que cada proceso legislativo tiene su propia dinámica y en lo que se refiere a las adecuaciones que en los estados de la República y en el Distrito Federal tienen que hacerse antes de que concluya este mes, cada entidad debe cumplir con su propia responsabilidad. Hoy mismo nosotros presentaremos una iniciativa de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que espero sea la última injerencia del Congreso de la Unión en un asunto que atañe estrictamente al gobierno de la ciudad y a las y los capitalinos para hacer las adecuaciones legales. No hemos insistido en este momento en que se resolviera la reforma constitucional para evitar correr el riesgo de que no se cumpliera con la ratificación del constituyente permanente, una reforma de esta naturaleza que requiere la aprobación de por lo menos 17 entidades. Pero creemos que será un primer paso. El jefe de gobierno ha anunciado que hoy remitirá una iniciativa similar. Se presentarán iniciativas de reforma al estatuto tanto por diputados del PRD como de diputados del Partido Acción Nacional, y esto debe seguir su propio curso. Para nosotros no hay ningún motivo, deseamos, de catafixia ni de trueque. No somos mercaderes de la política, eso lo pueden encontrar en otros grupos parlamentarios, y nosotros vamos a cumplir primero con nuestra responsabilidad legislativa en cada uno de los procesos, apegándonos a nuestros principios y a nuestras convicciones. Allá los que quieran hacer negocios, chantajes para ver qué obtienen de una reforma por otra, pues que sigan con esas prácticas, pero aquí atenderemos estrictamente nuestra responsabilidad. Blanca Botello, de Crónica, les hace una pregunta. Hola, buen día a todos. Señor, si me permite, senador Encinas, tomando esto que menciona que no hacen trueque, que no son catafixia, sin embargo, ayer el senador Delgado decía que no se explicaba por qué, si en el periodo anterior ya estaba a punto de aprobarse la reforma política del DF, se fue dejando. Si ustedes, alguno, pudiera explicarnos qué fue concretamente lo que sucedió en ese asunto. Y si me permiten, otra pregunta más. El sábado pasado hubo una reunión de grupos de izquierda en donde ahí hace una crítica a René Bejarano. Él dice que la izquierda dócil está apoyando al gobierno federal en avanzar en las reformas estructurales y leyes en la materia. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué le responden a Bejarano? Gracias. La reforma política del DF no salió porque el PAN no estuvo de acuerdo en que saliera, hasta que concluyeran todas las reformas. Y el gobierno, que está condicionado por el PAN, por el tema de la reforma energética, lo aceptó. Eso ya lo había yo declarado, ¿sí? Por eso fue. ¿Ahora sí es seguro que se apruebe o sigue todavía? Bueno, nosotros vamos a insistir, hasta una excitativa vamos a presentar el día de hoy a la comisión del DF que se reúna para dictaminar, y vamos a ver las posiciones públicas respecto de este tema. Y respecto del otro, es un tema que no vamos a abordar aquí, el de la vida interna del partido, porque citamos a una conferencia solo para el tema Telecom.
Blanca Valadez, de Grupo Milenio, le hace una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A mí me gustaría que nos dijeran con quién están negociando y dónde se están celebrando estas reuniones, dónde se están alcanzando o se celebran estos 10 puntos que nos acaban de decir, con quién específicamente, y solamente una puntualización sobre la suspensión de los programas que no se acoten a los lineamientos de salud y de gobernación. ¿De qué tipos de programas están hablando? ¿Sería también retirar todo lo que tiene que ver con comida chatarra o qué tipo de programación? Si me pueden aclarar. Gracias. Mira, las sedes de nuestras reuniones ha sido el Senado de la República, en espacios del PRI y del PRD, básicamente, y alguna en otra oficina del gobierno federal. Nada más ahí te lo voy a contestar, con el gobierno federal. El gobierno, yo les llamo así gobierno federal. Pero tienen nombres. No, bueno, pero eso yo no voy a provocar un asunto de nombres. No voy a debatir con nadie del Senado en lo individual, porque son amigos nuestros, porque luego parece que no se entiende que son momentos coyunturales y después nos vemos ahí, ¿no? Pues se ha visto que hasta entre propios legisladores de grupos parlamentarios hay disputas y luego se les ve hablando y cotorreando y demás. Entonces yo no voy a personalizar, es el gobierno federal, legisladores del PRI y del PRD. Y Zoe, por favor. Sí, esta competencia del instituto tiene que ver con que puedan suspender precautoriamente la programación de algún programa que viole lo que establece los lineamientos de la Secretaría de Salud sobre comida chatarra, efectivamente, programación destinada al público infantil y alguna otra determinación sobre categorías y clasificaciones de programas en horarios que no les corresponden. Básicamente es eso, pero lo fundamental es lo que tiene que ver con el público infantil y la provisión que hay para la publicidad de la comida chatarra. ¿Reducir los espacios publicitarios en horarios donde los niños ven televisión? No reducir los espacios publicitarios, sino restringir que durante esas franjas horarias haya publicidad de comida chatarra y todos los lineamientos que ha establecido la Secretaría de Salud. Leticia Robles, de Excelsior, les hace una pregunta. Senador Barbosa, senadores, muy buenas tardes. Preguntarle, senador, el gobierno federal y el grupo parlamentario del PRI también van a iniciar a partir de hoy la negociación con el PAN en este tema. Me gustaría conocer si el compromiso que tienen la parte priista y oficial con ustedes es que esa negociación del PAN parta de lo que ustedes han acordado con ellos o van a partir de cero también con ellos. Esto es para ver si no se cruzan los avances que tienen ustedes con los avances que quieran tener el panismo, y esto me lleva a preguntarle también si tienen garantías de que el gobierno no trastoque todos estos avances evidentes que han logrado en su negociación con el PAN. También preguntarle, senador, si estos avances que han logrado implica que la reforma de telecomunicaciones a nivel secundario tiene ya un perfil de izquierda de lo que es la lucha histórica de ustedes. Al senador Zoé Robledo preguntarle una cosa en particular: ¿cómo va esta parte de la negociación para que también se pueda declarar preponderante en el mercado de la televisión restringida o los cableros, que es uno de los puntos también que está ahí en el aire? Y aprovecho la presencia de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social para preguntarle, el día de hoy Excelsior revela que la Secretaría de Desarrollo Social utilizó más de 10 millones de pesos del programa de lucha contra el hambre para organizar un concierto y invitar a una serie de artistas supuestamente para llamar a fondos para lo del combate al hambre, y me gustaría conocer su punto de vista al respecto. Gracias. Primera respuesta a Leti. Sin duda que la negociación que va a arrancar el gobierno y el PAN hoy es a partir de lo que nosotros hemos avanzado, no a partir de cero. Pero bueno, yo sí creo en la palabra de los políticos profesionales, tantos legisladores como los que son parte del gobierno federal. Estaremos pendientes de estos avances, pero yo espero que sí se pueda honrar la palabra, porque sin duda esta negociación tan amplia que llevamos, avances y pendientes, así como lo definimos, no ha concluido.
Respecto de que sea una iniciativa con perfil de izquierda, falta muchísimo para ello. Por favor, no podríamos nosotros tener esa expresión, pero desde luego que está reajustada al texto constitucional y está avanzada en muchos asuntos. Finalmente, las iniciativas son modelos que se desarrollan y aquí hasta ahorita hemos avanzado, no hemos concluido porque hay muchos pendientes. Eso es por lo que respecta a mí, por lo que respecta al senador Sober. Sí, simplemente para comentar, nosotros somos de la opinión que haber regresado al texto de la Constitución y a la definición de preponderancia de la Constitución abre la posibilidad, efectivamente, de que el Instituto haga una revisión y pueda llegar a la declaratoria de preponderancia de televisión restringida. Sin duda, era uno de los elementos que en la iniciativa habría a demasiadas interpretaciones ese tema en particular. Nosotros creemos que el texto constitucional tiene puede llegar a tener ese alcance, será definición del Instituto. En relación a la pregunta que me haces, Leti, solamente quisiera comentar que si se hizo, pues es muy lamentable, muy grave, y que no quisiera desviar sobre todo el tema del día de hoy, que es el tema de telecomunicaciones. Ya más adelante les haré llegar mi opinión al respecto. Gracias. La última pregunta es del señor Genaro Villamil. Buenas tardes, senador Barbosa, senadores. Perdón por la metáfora, parece un tango, senador Barbosa, la negociación de la reforma de telecomunicaciones. Un tango que primero se bailó con el PAN y ahora que parece que se está bailando con el PRD. No tienen temor de que los lleven al baile. ¿Cómo le van a hacer para que lo que sucedió en el episodio anterior con los foros y el proceso de dictaminación fallido no se vuelva a repetir? Y dos, en el sentido de derechos de audiencia, yo creo que según distintas personas, incluso el relator de la ONU, Fran Larroux, pues el derecho de audiencia más importante es poner un límite a la concentración de los medios. ¿Por qué el PRD se ha negado a defender hasta ahora en las negociaciones ese punto, que obviamente no está en la iniciativa del Ejecutivo Federal y que, bueno, sería importante, por lo menos ya sabemos que en Argentina eso provocó un conflicto judicial, pero que al menos plantearlo? ¿Sí? Muchas gracias. Cuando te refieres a tango, te refieres a bailar, ¿verdad? ¿Por qué no mejor un mambo, un danzón? ¿Por qué argentino el asunto? No, porque en el tango se tiene que tener coordinación y ritmo. ¿Qué tal si alguien se cae? Igual en el danzón, sí, pero en fin, se trata de bailes. No. Nosotros llevamos avances y pendientes, Genaro, y no seremos nosotros ingenuos de nada. Nuestra posición la hemos ido construyendo. Fuimos capaces, y tú fuiste testigo, cuando impedimos que se impusiera el dictamen, ¿verdad? Ese que era un acuerdo del gobierno, el PRI y el PAN. Hoy estamos desmontando ese acuerdo. Ese es el resumen de lo que estamos haciendo. Estamos desmontando ese acuerdo de PRI, PAN y gobierno. Y lo estamos desmontando con todos estos elementos que son importantes, a los que llamamos avances, pero nos faltan pendientes. No hemos definido el sentido de nuestro voto, escúchalo. No hemos hecho ninguna negociación en lo oscurito. No hemos entregado ningún dictamen al PAN. No mentimos. No construimos falacias para protagonizar. El tema de las telecomunicaciones no es un derecho reservado para nadie, ni para muchos, ni para uno. Es un derecho del que todos podemos opinar, y más siendo legisladores. Es un tema de legisladores y es un tema de la sociedad. Y los pendientes contienen todos los temas de la sociedad civil, de las organizaciones. Ahí están, nos identificamos y no hacemos intentos de protagonismo exagerado. Respetamos
La política es de protagonistas, sin duda, si no, ¿cómo? Hasta con el bastón hay que hacer protagonismos, ¿sí? Pero no lo queremos, no vamos a ir, no nos van a bailar, ni vamos a sacar a bailar a nadie, no vamos a bailar al son que nos toquen, vamos a poner la música y estamos nuevamente siendo influyentes, así como lo fuimos en reforma política, así como lo fuimos en reforma constitucional Telecom. Nosotros en el Senado fuimos los goznes y pusimos muchas cosas. Hay quienes se radicalizaron y se marginaron. Así hemos sido nosotros, ni al baile ni bailados, ponemos la música. Gracias. Sí, simplemente para comentar sobre este tema de derechos de las audiencias, porque además efectivamente, como tú recuerdas, cuando estuvo Frank LaRue aquí en el Senado de la República, por cierto, no hubo un solo senador del PAN en esa reunión, solamente hubo senadores del PRD, no se diga ya de otros partidos. Nosotros retomamos este concepto de que el primer derecho de las audiencias es a la no concentración y, sobre todo, establecer que la no concentración no se limita a la concentración de las concesiones, sino a la concentración de la opinión pública, como ocurre en nuestro país, a que no tengamos un monopolio de la opinión pública. Y para eso me parece que hay algunos avances, pero siguen habiendo pendientes. El tema de la producción nacional independiente es fundamental para abrir la pluralidad a los medios y creo que es uno de los asuntos que nosotros sí hemos retomado y que seguiremos en esa misma filosofía. ¿No han discutido derechos de las audiencias en televisión restringida? Que eso se ha quedado marginado. Hay compañías de cableros pequeños que están pidiendo que se incorpore un capítulo de derechos de audiencias para la audiencia de televisión restringida. En el modelo para la protección de los derechos de las audiencias, como ya se mencionó, es uno de los que todavía tenemos nosotros planteamientos y que no hemos llegado a un fin. Este es el primer avance nada más. Sin duda es algo que nosotros debemos de retomar. Son para todas las audiencias, no solamente para las de televisión abierta. Gracias. Gracias.